Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Asensio. Charla entre desconocidos. Un podcast para todos y para nadie. El día de hoy vamos a tocar el tema del tercer gran filósofo griego llamado Aristóteles. De una forma muy general, muy rápida, sin profundizar. ¿Por qué? Porque son personajes con escritos muy importantes y que debe uno de estudiarlos de forma importante. Y realmente en 30 minutos, 40 minutos, no va uno a profundizar en los grandes temas que maneja un pensador como Aristóteles, como Sócrates, como Platón. Esto es como algo, un dato biográfico y de repente un dato que a quien lo expone le interese expresar. ¿De acuerdo? No es para eruditos, es para principiantes. Ya para hablar con eruditos, pues vamos a crear un debate, un foro, donde hay que llevar una ponencia, etcétera. Aquí no. Aquí es algo muy general, simplemente que sepan que existió un gran personaje como Aristóteles, que nace en el año 384 a.C. y muere en el 322 a.C. Aristóteles es influenciado por Platón, por Sócrates, Demócrito, Epicuro, Heráclito, etc. Hay quienes pueden asegurar que es el más grande pensador de los griegos, superando a Platón, superando a Sócrates, superando a los presocráticos. Yo creo que sí es el más influyente en la parte académica. A diferencia de Platón, que aunque haya creado una academia, no es tan valorado en su sistema académico. En cambio, Aristóteles crea un sistema fascinante. Fascinante. De tan fascinante que es complicado. De hecho, leer la metafísica aristotélica está complicado. No está imposible. ¿Cuál es uno de los grandes problemas? Que el griego que utiliza Aristóteles hoy en día está en desuso. Ahí es el primer problema. El segundo problema es que lo vemos ya desde una perspectiva muy influenciada por la ética, por la academia, por el sistema de Occidente. Pero que hay que reconocerle que es uno de los pensadores más importantes de Grecia, correcto. Tiene un vasto conjunto de ideas en áreas como la lógica, la física, la biología, la ética, la política y la metafísica. Aquí algo bien importante. Al momento de hablar como metafísica, no estamos hablando
de eso religioso. No significa que no haya parte de religión en Aristóteles, pero tampoco es esa metafísica religiosa. Es una metafísica, o sea, más allá de lo experimentable, pero que tiene un contenido lógico, estructural. Por eso Aristóteles hace esa separación. Creo que es el primer gran pensador que separa de gran manera el pensamiento religioso y el pensamiento académico. Y sí, su pensamiento más importante podríamos asegurar que es lo que transmite en su metafísica. Es un libro fascinante que hay que leer despacio, con calma, con tiempo, para ir analizándolo. Algo que también se tiene que hacer muchos años después con la crítica de la razón pura de Kant. Son dos libros que tienen fundamentos similares en algunos rangos, pero que los dos son complicados porque no se está hablando de la metafísica religiosa mítica. Aquí es la metafísica como el pensamiento primero. Eso es fundamental. Para Aristóteles, el mundo está hecho de 5 elementos: la tierra, el agua, el aire, el fuego y el éter. Aquí podemos observar que Aristóteles retoma varios datos de los llamados presocráticos y se deja influenciar por ese conocimiento presocrático, pero le da una estructura, un lineamiento. También aquí se percibe en Aristóteles algo que para mí es fundamental, que es el movimiento lineal, que trae una consecuencia bastante importante metodológica. Se le puede achacar a Aristóteles que es el pensador que fundamenta la causalidad. Causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto. Tiene una dialéctica bastante interesante, un sistema lógico fundamental hoy en día en las ciencias, pero sí, muy marcado el pensamiento causal. Este movimiento lineal y que lo desarrolla en varios ámbitos, en la ética, en la política, en la biología, etc. Luego crea un sistema lógico bastante interesante. Por algo también es reconocido como uno de los pensadores empiristas más importantes de todos los tiempos. Aquello que se puede experimentar. Se separa de gran manera de Platón en cuestión de principios y de conceptos universales. Platón decía, los conceptos universales ya los tenemos, ya los traemos, ya nacemos con ellos, solamente los recordamos. Para Aristóteles cambia esa teoría del conocimiento y es donde
añade de forma muy importante los principios, los fundamentos intelectuales, ideológicos, tienen que fundamentarse en la experiencia, en aquello que puedes percibir a través de toda tu forma de experimentar, de observar, de degustar, o sea, utilizar todos los sentidos que tiene el ser humano para poder experimentar algo. Entonces, eso es muy importante para Aristóteles, el empirismo y la razón. Tienes que experimentar, pero hay que darle su lugar al intelecto. Y es donde desarrolla la metafísica. Esa es la parte de la razón. Podemos indicar que Aristóteles pues es quien introduce el método inductivo y deductivo en la filosofía, que esto le repateaba a Nietzsche, pero hay que reconocerle este punto tan importante para Occidente a Aristóteles. Y también cae Aristóteles en el gran problema de la ética, la política. Y aquí es donde podríamos decir que el pensamiento aristotélico pues es el más débil, ¿no? De él. Porque en la parte metafísica, racional, empírica, es un monstruo. En la ética, al igual que le ocurre a Kant, empieza una problemática que hasta hoy en día no ha podido superar la ética a la metafísica. ¿Y la ética en qué la quiere fundamentar Aristóteles? En la virtud. Pero no en la virtud cristiana. Para analizar a Sócrates, a Platón y a Aristóteles, valdría la pena quitarnos de esa visión monoteísta cristiana, principalmente. Busca el bien común, algo que ya podemos percibir en Aristóteles, que retoman de gran manera los estoicos. También hay algo bien importante en Aristóteles, y él habla, cuando habla de la política, lo siguiente. Él reconoce que hay varios tipos de democracia. Vamos a desglosarlo en dos principalmente, que es la politeia, que es la democracia moderada, y la demagogia, que es la democracia extrema. Aquí hoy en día podríamos ver reflejado estos dos tipos de democracia, aunque ya en nuestros tiempos y en nuestro país, México, pues la democracia ya no nomás hay un solo modelo de democracia. Hay infinitos y más allá, aunque se ha criticado yo por eso. Hay que reconocer que para Aristóteles todavía la Grecia era un país o un terreno
un gobierno con varias polis, varias ciudades. Y cada polis tenía su propia democracia. De una manera u otra, con diferentes religiones, diferentes modos de pensar y de trabajar. Cada zona tenía, si vivías cerca del mar, pues ibas a manejar una polis, una ciudad con características muy importantes basadas en el mar, desde los trabajos, la cultura, la educación y los dioses. Si vivías en otra área más retirada del mar, de la playa, a lo mejor una zona más árida, pero con agua suficiente para poder cultivar, pues ibas a tener tus propias ideas. Todavía reconocían la democracia en pequeños grupos, no como se maneja hoy en día. Hoy la democracia para un país es muy grande. Algo que me hace recordar esa palabra ibris. La democracia en nuestros tiempos es muy desmesurada y que ya los griegos la manejaban. Hay que tener controlado. Hay que reconocer la democracia en pequeñas polis y se va generando una democracia un poco más grande. Pero les digo, la misma palabra demagogia hoy en día tan utilizada y que los políticos actuales utilizan de gran manera y con tanta charlatanería. Pero es otra cuestión. También hay que reconocer en Aristóteles que se mete en política, en ética. Sin embargo, da unas teorías de la justicia bastante importantes. Y de hecho maneja 3 teorías principales de la justicia. La que es por intercambio, la que es por mérito y la que es a través del intercambio monetario, se diría hoy en día. Antiguamente es la forma en que hacían los cambios, ya sea con monedas, ya sea con la sal, etc. O sea, ya es todo un sistema económico. Estas 3 teorías de la justicia son para 3 formas de poder llevar la justicia de la mejor manera. Según el caso, según el momento, se te tenía que revisar tu resolución a tu caso, a tu problema, a través de estas 3 facciones de la justicia, según Aristóteles. También ingresa en lo que es la estética y hace una crítica bastante interesante a los escritos épicos, a los escritos trágicos y a la comedia. O sea, a ese teatro, a esa obra de arte en 3 formas muy interesantes. Aquí estamos hablando del teatro griego.
que era un teatro que incluía bastantes rangos estéticos desde la perspectiva actual. Aristóteles es un pensador sistemático que no puede faltar en nuestros estudios de filosofía, y el libro que más recomiendo de él es La Metafísica. No es pero ahí les dejamos a este gran pensador, que hoy en día también se puede conocer grandes rasgos de Aristóteles a través de los musulmanes principalmente, que fueron quienes ingresaron de manera importante a Aristóteles a la cultura romana, porque hasta antes de ellos había grandes pensadores romanos, pero estaban más fundamentados en Platón. Y gracias a los musulmanes se conoce de gran manera Aristóteles en Occidente. Después lo retoman los católicos, entre ellos los jesuitas, y les digo principalmente Tomás de Aquino. Charla entre desconocidos, un podcast para todos y para nadie. Síganos apoyando, dando su like, haciendo preguntas, indicando los errores que tenemos. Muchas gracias.